unas espinas me clavaron. Yo no le di importancia. Cuando uno está cortando esas ramas, uno debe estar con manga larga y ponerse unos guantes. Yo estaba con una tijera cortando. Unas espinas me hicieron contacto con mi piel. Yo no le di mucha importancia. Al paso de las horas, sentía que me picaba mucho. Y mientras más me rascaba, más se me maltrataba la piel y más aumentaba la picazón. Que tuve que ir al médico. El médico me recetó una crema que, a resumida cuenta, Sorena la conocía y estaba en la farmacia allí y se resolvió mi problema. Usted dirá, pero hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la escuela bíblica? ¿Qué tiene que ver eso con la instrucción bíblica? Lo que tiene que ver es que a veces problemas pequeños vuelven nuestra vida una etcétera, porque la palabra de Dios está al lado y no la estamos atendiendo. La palabra tiene para todo. Mire lo que Ingrid acaba de decir, que ella está pasando por tiempos difíciles, pero que le ha servido grandemente la instrucción en la escuela bíblica. Hermano, la Biblia no está de adorno. En la Biblia están los recursos que Dios puso a nuestra disposición. O si no, nuestra vida va a estar emocionalmente como la montaña rusa. Un día vamos a estar allá arriba, llenos de gozo, llenos de entusiasmo, y al otro día abajo. Eso no es equilibrio, hermanos. Eso no es equilibrio. La palabra está ahí. Todos pasamos por diferentes situaciones. Todos los que estamos aquí pasamos por diferentes situaciones. Pero el que tiene la palabra sale al frente airoso de cualquier situación. Yo puedo verlos a ustedes y sonreír en medio de mis pruebas. Y yo no estoy fingiendo. Es el poder de la palabra de Dios. No es que yo tengo que hacer un esfuerzo. Ay, tengo una prueba grande, pero tengo que reírme con los hermanos. No, el Espíritu puede hacerlo en nosotros. El Espíritu de Dios. Pero todos pasamos por pruebas. Pero que la Biblia no sea un adorno en nuestras vidas. Vengamos a la escuela dominical. Vengamos a nuestra escuela bíblica. Y usted va a ver cómo el rompecabezas de las situaciones que con frecuencia nos quitan la paz van a estar bajo control por el poder de la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Así es que, amados, pues entramos en materia. Y ¿eres tú el que había de venir? Son dos preguntas en una, porque después dice, o esperaremos a otro. Pero yo quise poner ese título solamente con una pregunta. ¿Eres tú el que había de venir? Y el sermón se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Y les voy a invitar a que ustedes me sigan. Vamos a ponernos de pie en señal de reverencia al Señor, lo que puedan, hermanos. Porque no estamos tampoco en un campamento militar, el paradito y el sentadito, no. Lo que pasa es que es una forma física de reverenciar a Dios. Mateo capítulo 11, del 2 al 11, dice la palabra del Señor para nuestra edificación y para nuestra educación. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan todas las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino
delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. Padre celestial, es norma, Señor, antes de comenzar esta homilía, ponernos en las manos tuyas. Así como el niño se toma de la mano de su padre cuando andan por calles desconocidas, el niño se siente seguro por la compañía de su padre. Así queremos sentirnos seguros, Señor, y que la presencia de tu Santo Espíritu nos dirija, tanto al emisor como a los que escuchan, Señor, a los receptores de tu palabra. Bendíceles y que tu Espíritu nos hable hoy a todos, y que la petición de nuestro hermano José Paniagua sea contestada en el nombre de Jesús. Que no salgamos de este lugar igualmente como llegamos, sino que salgamos llenos del poder del Señor y renovados en esta tarde. Y confiando en ti, podremos hacerlo. Por los méritos de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un liderazgo delante del Señor tan grande, tan marcado, que Juan el Bautista es mencionado en los 4 evangelios y aún en el libro de los Hechos también es mencionado. La trayectoria de un hombre definido, consciente de su meta en la vida. Y hermanos, yo quiero que ustedes revisen conmigo el versículo 2 y tratemos de ver cosas ahí, lo que el Espíritu nos quiera mostrar. Porque leer, cualquiera puede leer, pero descubrir las verdades en las líneas de la Biblia, ahí hay que hacer una pausa y pedirle al Señor que nos revele lo que no está escrito, tomando como base lo que está escrito, para no violar las leyes de interpretación y no andar caprichosamente. Pero revise el verso 2 conmigo y usted lo va a valorar grandemente. Dice: y al oír Juan, ahí hay una coma, gloria al Señor. Al oír Juan, usted sabe, hermanos, que la Biblia testifica que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Se ha tergiversado mucho la estadía de Juan el Bautista en la cárcel. Se ha cuestionado su carácter, se ha cuestionado su fe en la cárcel, como si un comentario de cualquier exégeta valiera más o tuviera más peso que el testimonio de Dios aquí. Por eso yo les exhorto, escuchen lo que ustedes escuchan, vayan a la palabra y pregúntenle al Señor: Señor, ¿y qué me dices tú respecto a ese tema? Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, usted va 3 capítulos más adelante a Mateo capítulo 14 versículo 12, y dice que después que Juan fue decapitado, los discípulos pidieron el cuerpo primero, luego lo enterraron y tercero dieron las buenas a Jesús. Eso es interesantísimo. Juan desde la cárcel está pendiente de los hechos de Jesús, pero Jesús también está informado de las cosas que acontecieron en la vida de Juan el Bautista. Usted lo puede ver en Mateo 14, versículo 12,
cómo esos discípulos de Juan fueron donde Jesús a darle las nuevas. Nuevas son noticias. Buenas nuevas son buenas noticias, pero no todas las nuevas son buenas. Estas son buenas de tragedia. Pero son buenas en muchos sentidos, porque el plan de Dios se cumple. Gloria al Señor. El plan de Dios se cumple. Y es interesante, hermanos. Es interesante. Me interesan mucho las preguntas que hace Juan cuando comisiona a 2 de sus discípulos. Pero me llama más la atención la pregunta que hace Jesús a la gente cuando les dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Refiriéndose a Juan. Porque, amados, Juan no era una caña que se doblaba. Juan el Bautista era un roble en su fe. Pero ¿por qué yo digo que se ha tergiversado la estadía de Juan allí? En mi propia Biblia vi un comentario no inspirado, comentario de los escritores ahí, y dice: y Juan languidecía en la cárcel. Eso me prendió, hermanos. Eso me prendió. Porque me retratan a un Juan el Bautista no real, tomando en cuenta el testimonio del Señor, la trayectoria de Juan. No me gusta que me tergiversen el carácter de Juan el Bautista. Usted sabe que languidecer es desmejorarse. Hay una situación que nos deprime tanto que comenzamos a desmejorarnos. Comenzamos a vernos con los ojos cansados, con los ojos vacíos. Comenzamos a vernos pálidos. Y Juan languidecía en la cárcel. A mí me prendía el fuego cuando yo vi ese comentario y me molesté. Porque hoy vamos a ver que Juan no languideció. Aquí vamos a ver que la fe de Juan en ningún momento se torció. Aquí vamos a ver el gran valor de Juan para enfrentar con serenidad lo que a él le aconteció. Y aún con los testimonios bíblicos en la mano, podremos ver que Juan en la cárcel tenía dominio sobre su vida y todo lo que pudiera pasar. Pero a raíz de esta pregunta, cuando Juan comisiona a sus 2 discípulos, se han tejido diferentes teorías. Primero, que la fe de Juan el Bautista le falló. Por mandar a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir? O esperaremos a otro. Eso es lo primero. Otros dicen que Juan se confundió. Pero, hermanos, olvidamos muy fácil el testimonio de Dios para irnos detrás de suposiciones nada más. Tenemos que separar, hermanos, la ficción de la realidad. Y eso se logra con la palabra del Señor. Tenemos que separar lo que son teorías y suposiciones de lo que es un principio bíblico. Como dicen por ahí, ajustarnos a los hechos. Usted sabe que un magistrado en una corte se guía por los hechos. Un juez no se guía por suposiciones, o por algo que alguien escuchó, o por algo que alguien se soñó. Lo primero que va a decir un juez: ¿dónde están tus pruebas? Enséñamelas. Y hoy vamos a ver las pruebas que van a echar por debajo todas esas teorías que Juan el Bautista dudó. Que a Juan el Bautista lo abrazó el temor en la cárcel. ¡Qué tremenda mentira! No una mentira malintencionada, pero sí tergiversada, hermanos. Sí tergiversada. ¿Eres tú el que ha de venir? Pues esperaremos a otro. Usted sabe que la vida del creyente, comenzando por los judíos, es una constante espera. Usted sabe que los judíos esperaban al prometido Mesías, al ansiado Mesías, que dice Isaías, que se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El pueblo, la nación esperaba al Mesías,
En el Nuevo Testamento esperaban al Mesías. Todavía los judíos lo están esperando. Ya Jesús llegó en el espíritu de Elías y nosotros lo recibimos, los que estamos aquí. Pero nuestra espera continúa. ¿Qué esperamos nosotros? La segunda venida del Señor. Porque dice Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que creyeron y murieron. Eso es lo que quiere decir. Luego dice Pablo, luego nosotros, los que aún estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron. Y estaremos en el aire con el Señor. O sea que nuestra vida es una espera, hermanos. Y vale la pena esperar con paciencia lo que se nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Juan 1 de Juan el Bautista? Juan el apóstol escribiendo de Juan el Bautista. Da una información interesante. Yo quiero tener la Biblia abierta con ustedes. Porque, hermanos, tenemos que estar claros y deslindar campo. Lo que se diga por ahí y lo que atestigua la palabra del Señor. Juan, el apóstol Juan, versículos 6 y 7. ¿Qué dice de Juan el Bautista? Y hubo un hombre enviado de Dios, dice ahí, testificando. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No solamente dice quién envió a Juan, que dice que fue Dios. Dice un enviado de Dios. No solamente dice quién lo envió, dice para qué. Bendito sea el Señor. Para que diera testimonio. Ese es Juan el Bautista. Ese Juan el Bautista fue que proclamó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Juan el Bautista fue que estuvo allí en el bautismo de Jesús cuando la Trinidad se reunió. Los cielos fueron abiertos, hermano, y el Espíritu descendió corporalmente como paloma sobre Jesús. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan estaba ahí. Juan estaba ahí. Y a mí me es difícil armonizar un Juan que presenció experiencias extraordinarias, reales, y ahora en la cárcel está vuelto un guiñapo, como dicen, como quieren decir. No permita que le metan, hermano, esa información tergiversada de Juan. No lo permita. No lo permita. De Juan el Bautista no. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y cuál fue el testimonio de Gabriel antes de que Juan naciera? De Dios a través de Gabriel. Hermano, el testimonio de Dios tiene que tener más peso que cualquier suposición o comentario anotado que nos hagan, aún si es la misma Biblia. Porque cuando yo leí eso de que Juan languidecía en la cárcel, yo me molesté. Ese no es Juan el Bautista, hermanos, del que Dios da testimonio. Pero, ¿qué testimonio da el ángel Gabriel? ¿Cuál es la descripción que da de Juan? Que era un cualquiera. Dice que Juan será grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Testificó Gabriel. Eso usted lo puede ver en Lucas 1, versículo 15. Delante de Dios está Juan, y será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, o sea, el voto nazareo que se llevaba a cabo. Y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora me vienen a vender la información de un Juan triste, un Juan con una fe quebrada en la cárcel. No, el testimonio de Dios para mí es más potente. Y me quedo con el testimonio de Dios.
Me quedo con el grueso de la información que me da la Biblia. Antes de elegir cualquier información, llámese de un conferencista, de un predicador fogoso, me quedo con la palabra del Señor. Me quedo con la palabra de Dios. Ese no es el retrato de un hombre partido en la cárcel. Y usted ve cuando él le hace la pregunta a Jesús, ¿qué le manda a decir Jesús a él? Usted va a ver algo interesante en esto. Cuando él manda a esos dos discípulos donde Jesús, y la respuesta de Jesús, vamos a encontrar algo interesante en esto, hermanos. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús le dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. Trate de ver usted junto conmigo lo que la Biblia nos dice. No vemos un Jesús diciéndole, díganle a Juan que no se desespere. Mire, vayan y díganle a Juan que aumente su fe, que se ponga a orar. Usted no lo ve. En la pregunta que Juan envía a Jesús y en la respuesta que Jesús le envía, usted ve a dos grandes líderes sabiendo en qué pie están parados y sabiendo con el propósito con que Dios los llamó. Ese diálogo entre Jesús y Juan es perfectamente normal, de dos líderes que saben y se acogen al propósito del Señor. Es un diálogo. Juan no le manda a decir tampoco, y no está en la Biblia, vayan y díganle, porque me está matando la desesperación aquí en la cárcel. Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta. Ese testimonio que hace Gabriel aquí, en Lucas 1:15, ni siquiera de Pablo lo dice. Y Pablo en la cárcel languideció. ¿Qué es lo que dice Pablo en Filipenses? Regocijaos, y otra vez os digo regocijaos, dice Pablo. ¿Era Pablo superior a Juan? Ese testimonio que da Gabriel, porque en las cosas del Señor yo quiero que entendamos, hermanos, que no hay superiores ni hay inferiores. Lo que hay es diversidad en el ministerio, en la naturaleza del quehacer que Dios nos da. Eso es lo único. Pero ni Pablo es mayor que Juan, ni Juan es mayor que Pablo. Yo lo que digo que el testimonio de Gabriel no se dice de Pablo. Pablo tuvo sus méritos sobrados, pero dice de Juan que será grande delante de Dios. No tomará vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Ese no es el hombre que yo veo quebrado en la cárcel. Ustedes me perdonan. Ese no es el hombre que yo veo languidecer en la prisión. Yo veo un Juan con una fe firme. Con una fe muy firme. Y usted me preguntará, pero pastor, ¿y realmente cuál es el motivo de que haya mandado Juan a preguntarle a Jesús si es el que ha de venir, si han de esperar a otro? Si usted sustenta, pastor, que no le sobrecogió el miedo, que no le sobrecogió la duda, entonces ¿cuál es la razón de que Juan haya comisionado esos dos apóstoles para que fueran delante de Jesús a preguntarle? Hermanos, la mejor conclusión que podemos encontrar, que Juan envió esos discípulos no por su propio bien, sino por el bien de los enviados. Juan quería que esos discípulos le preguntaran por su cuenta a Jesús. De ellos, Señor, ¿eres tú el que ha de venir? De esa forma, Juan persigue un doble propósito. Juan el Bautista. Que ellos le pregunten a Jesús por su cuenta y que ellos comiencen a enfocarse en Jesús. Porque Juan sabía que la vida de él estaba terminada. Hermano, la Biblia no lo dice. Pero como nuestro Dios no hace excepción de personas, la Biblia sí testifica que Pablo sabía cuándo iba a morir. Y Pedro dijo, el Señor me ha revelado cuándo he de dejar este cuerpo. ¿Y por qué Juan tiene que ser la excepción? ¿Por qué? Juan sabía que iba a morir.
Juan sabía que la estadía en la cárcel era un camino de una sola vía, que él no iba a salir con vida de allí. Juan envía, hermano, la mejor conclusión, y piénselo. Juan lo hizo por los discípulos, para que comiencen a poner su atención en Jesús. ¿Qué había dicho Juan antes de eso? Es necesario que él crezca y que yo ¿qué? Mengüe. Bendito sea el Señor. Juan no envió, no, por duda. Juan no envió por miedo a la muerte. Yo veo un Juan firme. Fíjese, yo comparo el carácter de Juan. Cuando Dios lo llenó del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, ya el Dios de los cielos calibró el carácter de ese hombre, de Juan el Bautista. Dios lo pesó, el carácter de Juan. Hay alguien similar en el Antiguo Testamento. Dice el Nuevo que Juan vino en el espíritu de Elías, pero dijeron algo similar de Jesús. O sea que vinieron con el carácter del Señor. Pero a mí el carácter de Juan se me parece al de Eliseo. Un carácter resuelto, un carácter no de ambivalencia, un carácter de seguridad. Y se me parece a Pablo en el Nuevo Testamento también. Dios conocía el calibre de este hombre, hermano, y querer vendernos a nosotros la idea de que Juan se volvió un pusilánime en la cárcel. I'm sorry, hermanos. I'm sorry. Me quedo con el testimonio del Señor. Me quedo con la información bíblica. La tercera razón también de que Juan enviara a esos dos discípulos, porque al parecer ellos eran los más cercanos de Juan. Recuérdense, estos dos discípulos no eran los únicos. Juan tenía muchos discípulos. Cuando fueron a Jesús para que les enseñara a orar, aquellos discípulos de Jesús le dijeron: enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Juan sabía orar. Juan oraba según esa palabra. Y Juan tenía muchos discípulos, pero al parecer estos eran los que eran más cercanos a Juan. Usted sabe que hay gente con influencia de liderazgo más que otros. Y al parecer esos dos eran la voz cantante de todo el grupo. Tenían el liderazgo esos dos. Juan estaba interesado en que ellos dos ya comenzaran a seguir a Jesús. Quitaran la vista de él como líder y la pusieran en Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús cuando iba a partir? ¿No os dejaré huérfanos? Esto es una cuestión de sucesión, hermanos. Cuando pensamos en el ministerio del Señor, en los propósitos de Dios, esto es una cuestión de sucesión. Usted me ve a mí como pastor, pero yo le pregunto al Señor en oración, sin desesperarme: Señor, cuando yo no esté, ¿quién tomará las riendas del pastorado en este lugar? Yo se lo pregunto a Dios, no con desesperación ni con ansiedad, porque Dios tiene todo en sus manos. ¿Y para qué tenemos la fe? Para tenerla en una gaveta guardada. Pero es mi deber responsable preguntarle al Señor, mayormente con ese desmayo que tuve en casa: Señor, ¿y quién tomará? Dios sabe. Yo no sé, a mí no me pregunten, pero Dios sabe. Bendito sea el Señor. Entonces, así como Jesús no quiso dejar a sus discípulos huérfanos, yo os enviaré al Consolador. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Así Juan no quería dejar a sus discípulos huérfanos tampoco, hermanos, de manera espiritual. Es verdad que nuestra fe descansa en Dios, pero Dios puso líderes para alentar nuestra fe, para que sigamos adelante, para que el confundido aclare su mente y para que el débil se enderece y se fortalezca en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, piensen siempre con